El Observador. Radio Caracas Televisión presenta El Observador. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Desde las 4:30 de esta tarde, una serie de parlamentarios han pedido el derecho de palabra como paso previo a la elección de Ramón J. Velázquez como presidente de la República interino. Básicamente, los temas tratados fueron la conveniencia de la designación de Ramón J. Velázquez para la primera magistratura, la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo del interinato y la inconveniencia de otorgar al nuevo jefe de Estado poderes extraordinarios. Pero si fuera poco el virtuosismo que adorna la personalidad del doctor Ramón Velázquez, Venezuela tiene en él al más ilustrado historiador de este último medio siglo. Es el hombre que mejor conoce el proceso político de los siglos XIX y XX, y esa vocación de estudios de esa época se exhibe en toda su magnitud. En razón de todos los señalamientos formulados, propongo el nombre del doctor Ramón J. Velázquez Mujica como candidato al cargo de encargado de la presidencia de la República mientras dure la ausencia del titular, señor Carlos Andrés Pérez. Es una tarea difícil la que el senador Velázquez tiene por delante. El MAS no va a disfrutar con las dificultades que usted va a confrontar, doctor Velázquez. Más bien, le deseamos éxito y suerte que tanto necesita. Dijo Goethe: para hacer algo grande es preciso valer mucho y además ser heredero de algo grande y fuerte. Sabemos, doctor Velázquez, que usted vale mucho. Primer requisito en esta cita de Goethe. Más, doctor Velázquez, hoy no es usted heredero de algo grande y fuerte. Lamentablemente venimos de 9 años de ignominia y esa es la herencia que usted recibe. Nosotros estamos seguros de su energía, de su dinamismo y de su honestidad. Sabemos que usted no ignora que Venezuela padece hoy diversas especies de cáncer. Hay un cáncer administrativo, hay un cáncer en la moral, hay un cáncer en la conducta del liderazgo, hay un cáncer en la conducta de los empresarios y también de los dirigentes sindicales. El país se ha cambiado durante la democracia, pero fundamentalmente ha cambiado en estructuras sociales y algunas políticas. Pero todavía Venezuela no ha sufrido la reforma necesaria para cambiar la ética en el liderazgo. Y sea cual sea el candidato que salga electo en esta tarde, yo creo que el momento que vivimos exige de cada venezolano su aporte, su colaboración, sin distingos de ninguna especie. Creo que tenemos el deber como venezolanos de aprovechar este tiempo lo más posible. Son 8 meses que podrían ser bien aprovechables si el candidato que salga electo esta tarde de este Congreso se reúne de un buen equipo de gobierno y cuenta con la colaboración del Congreso de la República, de las asambleas legislativas, de los consejos municipales, de los gobernadores de Estado, de los jueces, de los alcaldes y de todo el pueblo venezolano, unidos en un solo propósito: de salvar a Venezuela de esta crisis y enrumbar al país hacia niveles superiores de desarrollo. Se nos ha querido presentar desde antes de su investidura por este Congreso un candidato con una ley bajo el brazo que lo habilite para tomar medidas extraordinarias en lo económico y financiero como una especie de paquete indivisible. Es bien sabido que en cuanto al camino económico que debe seguir el país, existen posiciones encontradas.
que deben ser conciliadas para el tratamiento que a la transitoriedad debe darle el presidente que hoy será investido por el Congreso. Particularmente rechazo la implantación de una ley de habilitación, porque ello va a conducir en el orden práctico a la posibilidad de incrementar el poder del Ejecutivo y minimizar más las ya menguadas posibilidades del poder legislativo. La ley habilitante será en última instancia una especie de capitis diminucio que tendrá el poder legislativo, y ante esa posibilidad debemos pensar, y propongo ateniéndome a la propuesta esbozada por Nueva Generación Democrática, la necesidad que el Congreso de la República se declare en sesiones permanentes y extraordinarias para que al lado del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República estemos legislando en forma permanente para buscar la salida legislativa que el país requiere. De inmediato hacemos contacto con nuestros compañeros Emira Sanabria y Luis Guillermo García, quienes se encuentran en la sede del Congreso Nacional, donde se estará designando esta noche a Ramón J. Velázquez como presidente interino de la República. Adelante. Bien, muchas gracias, el amigo Jaime Suárez, y por supuesto buenas noches, Venezuela. Estamos en vivo directo en esta oportunidad en la Cámara de Héctor Olivares, exactamente las 10:10 después de haber comenzado esta sesión a las 4:40 de la tarde. Pueden sacar la cuenta entonces del tiempo que llevamos acá transmitiendo para ustedes directamente desde el Parlamento Nacional. Ya escucharon el resumen que hemos hecho de las palabras que han emitido algunos de los parlamentarios en esta oportunidad en el punto único a tratar, que es el que aparece en esta minuta del día. Elección del venezolano que deberá ocupar, de acuerdo con la Constitución, la vacante surgida con la suspensión del presidente de la República del ejercicio de sus funciones. Esto es lo que aparece en la cartelera y que significó el inicio de todo esto que estamos llevando para ustedes en vivo y directo. Además, debo decirles que esos parlamentarios que vieron ustedes en el resumen que hemos presentado en El Observador son parte de 19 que se anotaron en una lista para participar en el derecho de palabra. En esa oportunidad pudimos constatar que Pedro París Montesinos propuso a Ramón J. Velázquez como candidato a la presidencia de la República, respaldada luego por Copey, y la gente del MAS simplemente no respaldó la posición. Posteriormente, Álvaro Silva Calderón propuso a Reinaldo Chervini como candidato a la presidencia de la República, y posteriormente Germán Febres Chatín, en nombre de Nueva Generación Democrática, propuso a Humberto Calderón Berti, pero como se sabe, Copey solicitó no participar en esta contienda, ya que no quieren comprometerse debido a la proximidad del proceso electoral. Otras cosas ocurrieron muy interesantes aquí en el Congreso, y otras cosas ocurrirán también de gran importancia, de las cuales por supuesto nos va a hablar Emira Sanabria, en el otro extremo del Congreso Nacional, quien seguramente tiene una descripción de, digamos, de la manera como se va a llevar a efecto el proceso de votación. Emira, adelante. Exactamente, Luis Guillermo, nosotros nos encontramos también aquí en el hemiciclo del Senado. Hemos estado transmitiendo durante todo el día las incidencias que ha llevado este proceso. En este preciso instante se encuentra ejerciendo su derecho de palabra la diputada Rona Ottolina, que representa al partido Fórmula 1. Hace pocos minutos acaba de bajar del podio de los oradores el diputado Orlando Fernández, quien hizo una propuesta distinta a todo lo que se ha discutido en la noche de hoy. La propuesta del diputado Fernández estaba orientada hacia que el Congreso se pronuncie de una vez, es decir, en la sesión de esta noche, sobre si la falta del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, es absoluta o temporal. Su propuesta concretamente es que el Congreso se pronuncie por determinar ya que la falta del presidente Carlos Andrés Pérez es absoluta y se resuelva cualquier tipo de controversia que se pueda presentar dentro de 30, 60 o 90 días, cuando deba haber, de acuerdo a lo que prevé el artículo 188 de la Constitución, una nueva sesión para determinar si la falta del presidente es temporal o absoluta. Por otra parte, les queríamos comentar que aquí en el Congreso, cuando terminen los oradores, pensamos que debe haber 9, de acuerdo a la última información que dio el presidente del Parlamento. 9 oradores todavía quedan por hablar. Posteriormente se pasará al proceso de votación, que como también hemos venido informando a lo largo de todo el día, esta votación se hará de manera secreta. Serán llamados a sufragar los 250 parlamentarios por nombre, de acuerdo a la lista por el estado al cual representan, y ellos van a utilizar los 2 podios que se encuentran ubicados
a los dos extremos de aquí del hemiciclo del Senado, y se prevé que todo ese proceso dure aproximadamente unas 2 horas, ya que las personas tienen que escribir en la boleta de votación el nombre del candidato al cual ellos han elegido. Como se sabe, como mencionaba nuestro compañero Luis Guillermo García, hay 3 candidatos propuestos hasta el momento: el doctor Ramón J. Velázquez, el diputado Reinaldo Chervini y Humberto Calderón Berti. Nosotros nos mantenemos aquí en el Congreso Nacional. Esperamos que aproximadamente en 1 hora, quizás antes de que termine nuestro noticiero estelar, ya estemos en el proceso de votación y concluya este proceso con la votación, los posteriores escrutinios y la designación del nuevo presidente de la República por el resto del periodo constitucional, tal y como es la intención de esta sesión que se está realizando esta noche. Adelante, Jaime Echía en los estudios. Gracias, Emira, gracias, Luis Guillermo. Pero veamos otros aspectos de lo que ha ocurrido hoy en este día tan especial para Venezuela. No solo en el interior del Congreso prevaleció el fervor democrático. Luis Guillermo García nos comenta. Precisamente en momentos previos a la elección del presidente constitucional de la República de Venezuela, un reducido grupo de ciudadanos en representación de Movimiento MDP y UJR se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional para solicitar mayor participación popular en las decisiones políticas del país. No soy el hombre de los milagros ni un curandero, afirmó Ramón J. Velázquez al referirse a las soluciones de la actual crisis del país en entrevista exclusiva con El Observador antes de la designación del senador chachirense como presidente interino de Venezuela. El diálogo periodístico a cargo de nuestro compañero Luis Guillermo García se produjo en la sede del Ministerio de Relaciones Interiores. Hay muchas dificultades, es difícil de resolver el problema. Vamos a juntarnos todos a resolverlo. Vamos a crear una mentalidad de emergencia, pero una mentalidad optimista. Hay una emergencia, pero entre todos vamos a sacar esto. Yo quise empezar por el ABC. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los problemas que están sobre la mesa? ¿Cuáles son las dificultades que afrontan? ¿Cuáles son las crisis que en el área política o militar existen? Es decir, empecé ya casi con la certeza de la elección a informarme de viva voz, y lo haré en los días seguidos, en jornadas sucesivas. Yo asumiré la responsabilidad de la decisión que se tome, pero yo he enfatizado que hoy, antes de tomar medidas, junto con el ministro de Hacienda que sea, yo voy a crear un consejo consultivo de la economía en que esté representado un grupo de gente capaces de ayudar al presidente a dar una respuesta. Por otra parte, Ramón J. Velázquez calificó de normales los cambios de la cúpula castrense. Una expresión de la normalidad institucional. Termina la gestión del ministro que pasa a retiro. ¿Y dónde vive? Sí. Y también en las 4 armas. Finalmente, Ramón J. Velázquez se reconoció que está recibiendo el poder presidencial tras una crisis producto del fin de un proceso histórico en nuestro país que significa el nacimiento de una nueva Venezuela. En instancia previa a la entrevista, Ramón J. Velázquez sostuvo en el despacho de Carmelitas reuniones con los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa para analizar tópicos de interés general. Traté aspectos generales con el doctor Ramón J. Velázquez, aspectos generales sobre las Fuerzas Armadas. ¿Podría ser un poco más específico, ministro? No, ser más específico, eso es todo. ¿Se presume que está relacionado con ascenso? No está nada relacionado con un nuevo director de la DICI? No está relacionado con nada de eso. Entonces, ministro. Aspectos generales sobre las Fuerzas Armadas. No nada.
los ascensos ya fueron firmados por el presidente Lepage y ahorita están siendo considerados por el Senado de la República, de manera que se tocó tangencialmente ese tema, pero de ninguna manera en forma especial. Definitivamente será este sábado a las 4 de la tarde cuando Ramón J. Velázquez se ciña a la banda presidencial. Este mismo escenario, el hemiciclo del Senado, será testigo de la juramentación del nuevo presidente Ramón J. Velázquez. En principio se había anunciado que el acto mediante el cual se conferiría a Velázquez la investidura de jefe de Estado sería el próximo martes, pero en vista de la incertidumbre que se generaría hasta ese momento sobre quién ejerce la presidencia de la República, se decidió adelantar el acto. Por supuesto, esta juramentación se llevará a cabo durante una sesión conjunta del Congreso, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, y corresponderá a Luis Enrique Oberto, presidente encargado del Parlamento, tomar juramento al nuevo jefe de Estado. Y faltando pocas horas para que asuma la presidencia de la República, Ramón J. Velázquez, electo por el Congreso Nacional, aún continúa en la casona a Carlos Andrés Pérez y su familia. El observador quiso conocer si había movimiento de mudanza en la residencia presidencial, pero nos encontramos con que aún la familia Pérez Rodríguez sigue allí desempeñando sus actividades normales, en tanto que el presidente Carlos Andrés Pérez prosigue despachando, ignorándose en qué momento la abandonarán. 15 jóvenes procesados por la presunta comisión de varios homicidios se fugaron de la división de menores de la Policía Judicial en Caracas. Detalles de esta información después de los siguientes comerciales. Más información a las 10:23. Hoy puedo afirmar con inmensa satisfacción que le entrego a mi sucesor un país en paz, dijo el mandatario encargado de la Nación, Octavio Lepage, en cadena radio televisada antes de la encogencia parlamentaria de Ramón J. Velázquez como presidente interino de la República. Mi breve presencia en Miraflores, como presidente de la República encargado, ha reafirmado mi convicción de que Venezuela no puede seguir gobernándose con la óptica y el estilo tradicional. Pasó la época del sectarismo, de los comportamientos partidistas excluyentes. Ningún partido, por sí solo, atrincherándose en un triunfo electoral, puede acaparar el ejercicio del poder. Este tiene que ser compartido. Lo procedente es un gobierno de entendimiento o unidad nacional en cualquiera de sus modalidades, ya que solo mediante esa convergencia será posible desarrollar la fuerza política requerida para encarar una serie de problemas muy serios cuya solución no puede seguir siendo pospuesta. Suprema de Justicia, a través de la Sala Político-Administrativa, declaró inadmisible la solicitud de amparo introducido por el abogado constitucionalista Tulio Álvarez. Unai Amenábar nos ofrece los detalles de esta decisión desde la sede de la Corte Suprema. La solicitud de amparo introducida por el abogado Tulio Álvarez tenía por objeto que se suspendiera el acto programado para este viernes en sesión conjunta del Congreso de la República para designar al presidente interino de la República, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no tomase una decisión en torno a otra solicitud de nulidad por inconstitucional del artículo 5 del acuerdo aprobado por el Congreso el pasado 21 de mayo. El mencionado artículo 5 del acuerdo aprobado por el Congreso establece que será ese cuerpo de sesión conjunta quienes señalarán el nombre de la persona que ocupará la presidencia de la República mientras dure la suspensión del presidente Carlos Andrés Pérez. El recurso de nulidad por inconstitucionalidad se va a conocer de ellos el martes en la sesión ordinaria. La urgencia del día de hoy fue una sesión extraordinaria que decidimos todos, dado que la inminencia de la celebración pues no podía estar en suspenso en vista de que se estaba pidiendo justamente la suspensión de ese acto. En el recurso de inconstitucionalidad se está pidiendo que se anule el punto 5 del acuerdo del Congreso. Pudimos conocer además que la intención del abogado Tulio Álvarez habría sido lograr que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara en este sentido para así neutralizar cualquier acción que intentasen los abogados del presidente Carlos Andrés Pérez. De esta manera se abre de nuevo un compás de espera y una nueva situación de inestabilidad, ya que no será sino hasta la semana que viene cuando la Corte Suprema de Justicia decida si el Congreso de la República tiene o no atribuciones para designar al presidente interino de la República. 15 jóvenes presuntamente involucrados en la comisión de diversos delitos se fugaron hoy de la División de Menores de la Policía Judicial ubicada en la urbanización Coche de Caracas. Desde ese lugar nos reporta Orlando Martínez.
La evasión de los menores se realizó aproximadamente a la 1 de la tarde de este viernes, cuando los jóvenes aprovecharon el descuido de uno de los centinelas para fugarse en masa. Según las declaraciones suministradas por la jefe de la División de Menores de la Policía Técnica Judicial, comisaria Gloria Useche, entre los 15 menores que lograron evadirse de esta dependencia, hay varios que están siendo procesados por la presunta comisión del delito de homicidio. Específicamente, hay 2 en relación con el doble asesinato ocurrido recientemente en el sector Macayapa de los Frailes de Catia. Funcionarios de la Policía Judicial, DICIP y Policía Metropolitana desplegaron inmediatamente un operativo con el fin de recapturar a los fugados. En la tarde de hoy, más o menos a la 1 de la tarde, en el momento en que estaban sacando un menor para darle la libertad, todos los menores que habían dentro de las celdas se pusieron de acuerdo y aprovecharon el momento y se fueron contra los funcionarios que estaban en ese momento en la celda y salieron todos corriendo. Más o menos fueron como 15 los que se fueron. A última hora se conoció que durante el operativo realizado en el sector se logró la recaptura de 8 de los evadidos de este retén de la Policía Judicial. 6 sujetos armados con pistolas, fusiles y subametralladoras y con los rostros cubiertos con capuchas robaron cerca de 1 millón de bolívares de una sucursal del Banco Provincial ubicada en la urbanización Los Grises. Orlando Martínez con los detalles. El robo ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana de este viernes, cuando el grupo de sujetos armados, quienes cubrían sus rostros con capuchas, irrumpió en la entidad financiera y luego de desarmar al vigilante procedieron a someter a todos los presentes. Una vez dentro de la sucursal del Banco Provincial, los asaltantes obligaron a todos los cajeros a entregar el dinero, aproximadamente 1 millón de bolívares, y luego se dieron a la fuga en una acción delictiva que duró aproximadamente 2 minutos. Cuando estaban los ladrones adentro, ¿qué le decían a ustedes ellos? Quieto, que tenga armas, que la entregue, ¿cómo que con los pistoladitas? Y ahí salieron, se fueron, pararon el tráfico ahí, andaban como varios. ¿Cuántos eran ellos? No sé, adentro andaban 4. Venían fuertemente armados con 9 milímetros y con Gucci. Nos mandaron a tirar al suelo y empezaron a encañonar al pobre guardia y lo sacaron. Y el que estaba afuera, que mandó a parar el tráfico con 2 Gucci, tumbó a una pobre señora, encañonó al guardia y nos mandó a tirarnos al suelo para recoger todo el dinero que estaba dentro de las bóvedas y dentro de la caja. ¿Qué falló en cuanto a seguridades bancarias? Bueno, yo no diría que falló. Tomaron por sorpresa a los vigilantes y tomaron la avenida, tanto de ida como de venida. 3 sujetos entraron, 3 se quedaron afuera y tomaron por sorpresa pues a la vigilancia. ¿Hay testigos de que ellos utilizaban términos militares para cometer esta acción? Bueno, la verdad es que esos testigos no los he encontrado yo. Simplemente tomaron la avenida principal, la de ida y venida, y sometieron al personal presente acá. Utilizaban armas largas, sí es verdad. Luego de cometido el delito, los delincuentes huyeron a bordo de 2 vehículos que se encontraban estacionados a las puertas del banco, pero dejaron abandonados 2 millones de bolívares en la bóveda principal. Con este nuevo asalto se eleva a 63 el número de bancos robados en lo que va de año. También en Puerto de la Cruz, elementos armados se apoderaron de 4 millones de bolívares en moneda nacional y extranjera al asaltar por 7ª vez en lo que va de año una agencia de viajes y cambio. Desde esa ciudad oriental nos informa Eddie León Barreto. Antes sin cubrirse los rostros, dominaron a los 9 empleados de la empresa, obligando a la cajera a abrir la caja de seguridad donde se guardaba el dinero tanto en moneda nacional como extranjera. Posteriormente despojaron de su pertenencia a los mismos empleados para escapar en un automóvil Century dorado que está siendo solicitado por los organismos policiales de todo el oriente del país. Yo logré ver uno, el momento que estaba entrando hoy a las 8:15 de la mañana, que ya había sucedido todo. Logré ver a uno robusto que cargaba un saco de esos de margaritas en nylon lleno de todo lo que se habían llevado, y se montaron un Celebrity color dorado que estaba estacionado exactamente frente al hotel, frente al edificio Sarno. Por el modo operandi se puede presumir de que estos sujetos no son locales, pueden ser de las zonas adyacentes como Sucre o bien de Caracas. Pese al amplio operativo desplegado por los organismos de seguridad y policiales del Estado, no se sabe aún el paradero de este grupo armado que atracó a esta agencia de viaje. Eddie León Barreto, del Observador, Puerto La Cruz. En las próximas horas serán citados a declarar a la Policía Técnica Judicial los efectivos de la Guardia Nacional que participaron en el procedimiento donde resultó muerto el estudiante de computación Richard Linguanti. Orlando Martínez nos informa.
Según hemos informado, la víctima de este suceso fue acribillada a tiros cuando a bordo de su vehículo llegaba a su residencia, ubicada en un edificio de la avenida Baral de Caracas, presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional que realizaban un operativo en el sector. El comisario Florencio García, jefe de la División contra Homicidios de la PTJ, informó que en el día de hoy hizo contacto con las autoridades de la Guardia Nacional con el fin de que suministre los nombres de los efectivos militares que se encontraban en el sector en momentos en que Richard Linguanti fue asesinado. Tomando en cuenta la serie de errores que en varias oportunidades cometen policías y efectivos militares cuando se encuentran realizando los denominados operativos, ¿cuál cree usted que debe ser el comportamiento de estos funcionarios cuando están en la calle? Bueno, lógicamente que si bien estamos hablando de errores, hay que corregir, son los errores. En este caso hay que cerciorarse de si la persona pudo haber percibido la voz de detención o la voz de alto para luego efectuar los disparos contra el mismo y saber si se trata de un delincuente o bien de una persona que simplemente no escuchó la voz de detención. Finalmente, el comisario Florencio García informó que las armas que portaban los guardias nacionales, presuntamente involucrados en este caso, serán sometidas a experticia con el fin de determinar cuál de ellas está incriminada en los hechos referidos. Fueron detenidos los primeros implicados en el caso del triple homicidio de La Cañada. Detalles al regreso. De las 10:37 continúan las informaciones. En un operativo desplegado por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Estado Zulia resultaron detenidos los primeros sospechosos en el caso del triple asesinato ocurrido este jueves en la población de La Cañada. A continuación, Carlos Montiel Franco con los detalles. Trascendió que los elementos que están a la orden de la judicial son habitantes de La Cañada y que entre ellos figura un representante de la etnia Wayuu, en tanto que se sigue el rastreo por parte de la Guardia Nacional y de la Brigada de Acciones Especiales en la búsqueda de los autores de este brutal hecho. Hasta el actual momento tenemos 5 personas sospechosas, las cuales están preventivamente detenidas y están siendo interrogadas. ¿El móvil que se maneja en todo caso sigue siendo la venganza? Bueno, no descartamos ningún móvil, pero en realidad, como van las investigaciones, se determina que puede ser una venganza. Desde Maracaibo, Carlos Montiel Franco, El Observador. En Ciudad Bolívar se cumple una nueva modalidad de protesta carcelaria. Desde la capital guayanesa, Marcos Dinelli con la información. Desde hace 4 días, Luis Manuel Aristimuño, condenado a 25 años por homicidio, permanece en la parte alta del tanque de agua ubicado en el interior de la cárcel nacional de Ciudad Bolívar, con el propósito de evitar el traslado a otro centro de reclusión del país, porque teme por su vida. A pesar del inclemente sol guayanés, Aristimuño aspira a lograr su propósito de quedarse en este recinto carcelario y continuar con el programa cultural que desde hace tiempo lleva a cabo en esta cárcel. A él lo llevaban engañado a la cárcel de Barcelona diciendo que el traslado iba para Barcelona, pero hasta donde yo sé, el traslado era para Tocuyito, ¿ves? Eso es hasta ahora, o sea, yo vengo a hablar con el ministro de Justicia, tuve una entrevista ayer con él. ¿Qué le dijo el ministro? Bueno, él me dice a mí que hasta ahora, bueno, la orden que hay es que hay que llevárselo. Pero ¿por qué él no quiere ir a otra cárcel? Bueno, por temor, usted sabe que yo pienso que eso sería como comprarle la muerte a él, porque principalmente él no es mala conducta. Desde la cárcel nacional de Ciudad Bolívar, Marcos Dinelli, El Observador. Funcionarios de la División contra Robos de la Policía Técnica Judicial lograron recuperar luego de varios allanamientos un lote de mercancía robada valorada en más de 4 millones de bolívares. Con los detalles, nuestro compañero Orlando Martínez. La información la suministró el jefe de la División contra Robos de la Policía Técnica Judicial, comisario Alberto Morales, quien dijo que la mercancía recuperada fue localizada en la residencia del grupo de sujetos detenidos recientemente por el robo de un lote de armas en una quinta de la urbanización Altamira. El jefe policial dijo que los detenidos por el cuantioso robo de armas están sindicados de numerosos asaltos a residencias ubicadas en el este de Caracas. Durante los mencionados allanamientos se lograron recuperar prendas, electrodomésticos y diversas pinturas producto de los referidos delitos. ¿Cómo se logra la recuperación de estos objetos robados? Bueno, mira, se logra a través de las pesquisas que se efectuaron a raíz de la detención de 6 sujetos, los cuales poseían un lote de armas. En allanamientos a su residencia se logró incautar estos artefactos, los cuales han sido reconocidos por varios propietarios
cuales han sido víctimas de hurtos y robos en su residencia, entre ellos la doctora María Eugenio Porto, juez noveno penal de la circunscripción judicial del Estado Miranda. Orlando Martínez, El Observador. Los últimos sucesos violentos registrados en el país donde se han visto involucrados menores de edad dieron pie para que este viernes se realizara una jornada por la vida y de rechazo a la violencia. Unai Amenábar compartió esa experiencia y nos ofrece los siguientes detalles. Cuando una chaqueta o un par de zapatos pueden representar la sentencia de muerte para un menor, pareciera que la vida no tiene sentido ni valor sin darnos cuenta que este es el único bien que poseemos. Hace 2 años en Venezuela morían 14 menores a la semana a causa de hechos violentos. Ya entonces esa cifra era escandalosa e inaceptable. Hoy, el número de muertes por esa misma causa ha aumentado en más de un 50%, alcanzándose la cifra promedio de 21,8 muertes de menores al mes, de los cuales 20 se producen en Caracas. Pero la muerte no es la única manera de agredir a los menores y violarles los derechos a un desarrollo integral. Hay muchas maneras de agredir al niño. El hecho que, por ejemplo, recientemente con la huelga de los maestros, el Estado no haya tomado cartas en el asunto de una manera rápida y no haya tomado en cuenta un presupuesto justo para la educación, es una manera de violentar los derechos de los niños. Igual que los hospitales. O sea, recientemente vemos cómo cada vez se deteriora más la salud, y eso es una violación de los derechos del niño. La salud, la poca existencia de parques, de recreación, la poca posibilidad de alimentarse bien por lo caro que está la comida, las pocas posibilidades de sus padres de tener un empleo permanente para que puedan mantenerlos a ellos. Y así, mira, hay muchísimas formas de violentar los derechos de los niños. Por esta razón, la Coordinadora Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Atención al Niño celebran la semana Juntos por el Derecho a la Vida, dentro de la cual se realizó un acto en la Plaza por la Vida del 23 de enero en Caracas, con la concurrencia de niños y jóvenes de distintas parroquias populares de la capital. Todo este año lo hemos dedicado a una campaña por la vida. Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, hemos iniciado en todo el país una campaña con talleres, con reuniones. En Caracas hicimos una reunión con el gobernador y los alcaldes hace 2 meses. Y es necesario continuar con esto porque es una problemática diaria en todas las comunidades. Esta misma semana la hemos iniciado con el asesinato de una niña de 5 años en la población de Guatire. Y ayer mismo hemos tenido un problema en Maracaibo terrible, donde toda una familia pierde la vida. La vida para mí es un derecho que todos tenemos, tanto niños como adultos debemos tener la vida, y espero que por cada uno perdure siempre. Definitivamente, la principal inversión que deberíamos hacer en Venezuela, por tratarse del recurso más importante que tenemos en el país, es en la defensa del derecho a la vida y al bienestar de los jóvenes, porque a la larga son ellos los que van a lograr el país que todos queremos. Unai Amenábar, El Observador. Un convenio por 300 millones de bolívares fue firmado entre la Gobernación del Estado Zulia, el Ministerio de Desarrollo Urbano y el Centro Rafael Urdaneta para la construcción de un nuevo centro penitenciario en esa entidad. Nuestra compañera Rosmeira Rodríguez nos amplía la información. Según el gobernador Osvaldo Álvarez Paz, con la construcción de este centro penitenciario se persigue realizar una verdadera rehabilitación de los presidiarios, con el fin de mantener vigentes los derechos humanos que la Constitución consagra. El mandatario regional dijo estar consciente que este penal no terminará por completo con el hacinamiento, pero que se ayudará considerablemente a mejorar las condiciones de vida de los reos. Una cárcel que pueda ser modelo, que pueda servir de piloto, no solo por la naturaleza excepcional de sus instalaciones físicas, de su planta física, sino básicamente por el régimen penitenciario que tiene que ser muy adecuado a los nuevos tiempos y muy digno para todos los que allí, por cualquier circunstancia, tengan que pasar algún tiempo. Desde Maracaibo, Rosmeira Rodríguez, El Observador. Hasta el 12 de julio hay plazo para la reprogramación de los taxímetros. Más información luego de los siguientes mensajes comerciales. Continúa la emisión estelar a las 10:49. En un auditorio que le resultó pequeño, Ramón Martínez fue proclamado como gobernador del estado Sucre por la Junta Electoral Principal de esa entidad. El acto se realizó en la sede del episcopado de la ciudad de Cumaná, y en él estuvieron presentes el gobernador saliente, Eduardo Morales Gil, el arzobispo de la ciudad, Alfredo Rodríguez Figueroa,
el presidente del Consejo Supremo Electoral, Isidro Morales Paul, además de otras autoridades regionales. Estamos pensando declarar a Sucre en emergencia y la salida de los 100 primeros días de gobierno. Para eso vamos a tener un encuentro este sábado y domingo con nuestras mejores potencialidades intelectuales y sectores de nuestra población. De tal manera que para el lunes usted tendrá casi detallados los 52 decretos en los primeros 3 días de gobierno. Las encuestas me favorecen con márgenes cada vez más amplios. Fue el señalamiento realizado por el candidato presidencial de COPEI, Osvaldo Álvarez Paz. Puedo decir sin temor a equivocarme que mi candidatura es la única que en este momento continúa un ritmo de expansión y de crecimiento que no se ha interrumpido. El que no lo quiera creer, pues que haga su propia encuesta, que salga a la calle, que le pregunte a su familia, a sus amigos, a sus empleados, a sus relacionados, y podrá tener una idea que en definitiva es la misma que reflejan esos trabajos. Hasta el 12 de julio tienen plazo los conductores de taxis para hacer reprogramar sus taxímetros. Desde el lugar de la reprogramación, Begoña Carabaño. En lugar del acostumbrado y a veces hasta desagradable regateo que se daba entre el usuario y el taxista por el costo de cada carrera, ahora podremos disfrutar nuevamente del olvidado taxímetro y de una tabla de bolívares por impulso para que cada quien pueda cerciorarse del costo del servicio. El proceso de reprogramación de los taxímetros vigente en el área metropolitana de Caracas desde el mes de mayo tiene la principal finalidad de fijar tarifas basadas en impulsos que se traduzcan en bolívares, a fin de que se haga más fácil no solo el cálculo de la tarifa, sino su reajuste cuando sea necesario. Los primeros 20 impulsos tendrán un costo de bolívares 100 y del 20 en adelante subirá este monto 5 bolívares por impulso. Si el vehículo transita con fluidez, el impulso se marcará cada 200 metros y si está atrapado en un embotellamiento de tránsito, cada 3 minutos se sumará un impulso. Taxi que no tenga taxímetro no va a poder circular, lo vamos a detener y no va a poder circular. Estamos, como ustedes están viendo, revisando los taxis. Este es un procedimiento que no va a ser un operativo coyuntural, sino que es un procedimiento permanente en el cual los taxis están siendo supervisados y después se les lleva a la reprogramación del taxímetro. Para la reprogramación de los taxis, los conductores deberán llevar sus vehículos a la tribuna A del hipódromo La Rinconada antes del 12 de julio. ¿En qué consiste esa revisión? Bueno, en revisar si los carros están aptos, están todos en buenas condiciones para prestar el servicio. Pues. ¿Qué piensa usted de esa revisión? ¿Está de acuerdo? Está bueno, estoy de acuerdo, 100%. Yo también estoy de acuerdo con la reprogramación del taxímetro, pero siempre existe el problema de que hay quienes están acostumbrados de usar el taxímetro y otros no están acostumbrados todavía y uno siempre tiene problemitas, pero eso se van resolviendo, ¿no? Por otra parte, la ocasión fue aprovechada por representantes de la Central Única del Transporte para solicitar públicamente al Ejecutivo o Fontur ayuda en forma de créditos, porque en el plazo de 6 meses todos los taxis nacionales deberán estar pintados de blanco y los vehículos importados de azul. Tenemos 6 meses para pintar las unidades. Creo que a lo mejor iremos a pedir una prórroga, porque en 6 meses lamentablemente no creo yo que el parque automotor se vaya a cambiar totalmente. El gobierno provisional no debe improvisar en materia económica. Nuevamente Begoña Carabaño nos amplía las declaraciones del presidente de Fede Cámaras, Freddy Rojas Parra. Debido al corto tiempo en que deberá ejercer funciones de gobierno el presidente interino, y según el empresariado, deberá aprovecharlo principalmente en buscar la paz social y política y dejar el grueso de la materia económica a decisión del próximo jefe de Estado. Aclarando en primer término que la organización empresarial no participó en las conversaciones, tras las cuales fue seleccionado Ramón J. Velázquez, Freddy Rojas Parra enfatizó que ya hemos quemado la etapa más difícil del ajuste y que no sería conveniente regresar a esquemas ya superados en nuestro devenir económico. Quizás con el temor de que el presidente interino pueda ceder ante las presiones que apuntan hacia una vuelta al control de precios y de cambio, entre otros, Fede Cámaras ve con reservas también la posibilidad de una ley habilitante. Todo lo que se refiere a materias de control tiene que ser ampliamente discutido por todos los sectores. Creo que ya Consecomercio fijó una posición que nos parece muy razonable de buscar de alguna manera una especie no de control, sino de estabilización
Esa es una posición del sector comercial que respetamos mucho, que vale la pena que los demás sectores representados en Fede Cámaras la conversemos y la discutamos. La industria, el transporte, los servicios, podemos en este salón, en este seno de la Federación, discutir ese tema de tal manera de ayudar a ese esfuerzo de pacificación y sobre todo de moderación en los niveles de inflación en Venezuela. Begoña Carabaño, El Observador. Relanzar la economía venezolana sobre la base de volver a las exportaciones tradicionales, compitiendo en los mercados con un bolívar revaluado, propondrá la Comisión para la Reforma del Estado al presidente interino Ramón J. Velázquez. Vilma Monroy con los detalles. Tal propuesta figura como una de las opciones de estrategia económica con que cuenta nuestro país y que adelantan desde ya los economistas Héctor Silva Michelena y Emeterio Gómez, quienes participarán en un seminario sobre estas alternativas que realizará la COPRE del 10 al 11 de este mes. Ambos ven en las exportaciones tradicionales la fuente alterna de ingresos en estos momentos de crisis económica. Eso sí, no manipulando el tipo de cambio por considerar que ese es un subsidio generador de inflación. La idea fundamental es poner el tipo de cambio del lado del petróleo de manera que permita el desarrollo de actividades como la agricultura tropical, como los servicios internacionales, como la minería, todo lo que tiene que ver con energía, donde quiera que la energía tenga un peso decisivo. Nosotros podemos ser competitivos en los mercados internacionales sin necesidad de devaluar el tipo de cambio. La recomendación esencial aquí es estabilizar el tipo de cambio y procurar en la manera posible de un ingreso fuerte de capital extranjero, de manera que la cuenta corriente de la balanza de pagos por vía del capital pueda contrabalancear las pérdidas temporales en la cuenta corriente por el lado de las mercancías y servicios. Por ser Ramón J. Velázquez, uno de sus fundadores, la COPRE aspira a que atienda todas y cada una de las sugerencias que se hagan a través de este seminario. Vilma Monroy, El Observador. El Grupo Financiero Bancaracas, a nombre de Bancaracas Sociedad de Capitalización, presenta... Índice bursátil. Buenas noches. Estamos finalizando una semana de muy buenas noticias para el mercado de capitales. Una semana en la cual no solo hemos visto negociarse montos extraordinarios en la Bolsa de Valores de Caracas, sino que también ha sido escenario para que se inicie una pronunciada baja en el esquema general de tasa de interés, como lo señala el presidente de la Asociación Bancaria, Juan Tomás Santana, al ver que la tasa promedio de los bonos cero cupón no solo se ubicó en 53.42, sino que hubo colocaciones al 46,85%, lo que marca una real baja de las tasas de interés. Porque aunque el techo de las tasas activas sigue siendo el 85%, este nunca se ha aplicado por cuanto el mercado por sí mismo no lo ha permitido. Ahora bien, también es importante señalar que si el proceso que ahora mismo se desarrolla en el Congreso Nacional en este momento logra afirmar la estabilidad política que se está viendo en las últimas semanas, el esquema general de tasas de interés y otros esquemas económicos se adaptarán. El caso de las tasas descenderá gradualmente hasta llegar a los niveles que soporta nuestra economía. Pero vamos al detalle de lo ocurrido en la Bolsa de Valores de Caracas durante esta semana. Tenemos el primer gráfico, pueden ustedes ver que se refiere a las operaciones. El día miércoles fue cuando hubo el mayor número de operaciones, que se llegó a 1.589, pero tanto hoy como el pasado lunes se registraron el menor número de operaciones en la bolsa capitalina. Sin embargo, la suma de esta semana es mayor a la de la semana pasada, cuando totalizan 6.615 operaciones. En cuanto a los montos negociados, ocurrió lo mismo. El lunes y el viernes fueron los de menor movimiento, para totalizar en estas 5 ruedas 6.521,9 millones de bolívares. Esto con un crecimiento moderado del mercado, por cuanto el índice bursátil de Caracas, pese a la baja de hoy, se ubica este viernes en 21.246,23, que viene a ser el 3,55% por encima del pasado viernes. Asimismo, el índice bursátil Bancaracas revela que estamos en el nivel más cercano al que marcaba el mercado del año pasado en esta misma fecha. En esta oportunidad el índice bursátil Bancaracas se ubica en 20.212,40, que viene a ser solo el 6,61% por debajo de aquella marca. En cuanto al comportamiento de los papeles, para este fin de semana vemos como las acciones de Sudantex clase A se colocaron en 19.90. Esto implica un crecimiento del 5,8% en lo que va de mes. Tenemos que tomar en cuenta que el mes comenzó el día martes, mientras que la versión clase B se ubica en 20 bolívares por acción.
Envases venezolanos muestra un vertiginoso crecimiento esta semana y en lo que va de mes se coloca en 21.50. Esto quiere decir que en junio ha crecido poco más del 36%. En Electricidad de Caracas no solo ha movilizado los mayores montos, como siempre, sino que ha ganado en lo que va de mes el 9% para cerrar hoy, aunque en baja, en 392.50. HL Bulton, podríamos hablar que hay un torito con este papel, no tiene mucha fuerza, pero tampoco ha dejado de subir. Hoy HL Bulton cierra en 17.65. Otro crecimiento interesante es el de Madosa, clase A, que aunque ayer había llegado a 219 y hoy cierra en 215, esto implica un crecimiento en el mes superior al 7%. Y Cerámica Carabobo. Quizá no sea de los papeles que han movilizado más dinero esta semana, pero su tendencia alcista es sostenida. Hoy la clase B se coloca en 220, mientras que la clase A lo hace en 225. Como se ve, el hecho de que el país esté encontrando piso político y se le abran las puertas a un nuevo escenario, produce una mejoría de los mercados. Ahora, el nuevo presidente, que se va a elegir esta noche, deberá enfrentar con mucha decisión una serie de tareas impostergables. Ir hacia adelante y no escuchar aquellas voces que aparecerán calificando de improvisaciones lo que ellos mismos han predicado por mucho tiempo. En cuanto al mercado libre de divisas, el dólar, vean ustedes, sigue subiendo, hoy se colocó en 88.30 para la compra y 88.40 para la venta. Gracias por su atención, feliz fin de semana y hasta el lunes cuando continuaremos hablando del fabuloso mundo del dinero y de la bolsa. Cerrada la rueda. El Círculo de las Fuerzas Armadas será el escenario en el cual destacados ponentes tratarán temas relacionados a la industria naval. Todo bajo el marco del 13º Congreso del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, Portuaria y Transporte Naval. El evento está dirigido a ingenieros mecánicos e industriales, gerentes de producción y de control de calidad, directores de planeamiento, abogados, en fin, a todas aquellas personas que están relacionadas con la industria naval. La segregación racial la ascienden los blancos. Y cuando son las 11:05, continuamos con informaciones internacionales. Del racismo a la muerte, del blanco al negro, de la miseria a la opulencia, del sueño de la igualdad a la pesadilla del separatismo. Quizás todas estas frases separadas significan la realidad que viven ciertos países europeos, más aún aquellos en los cuales la xenofobia crece al igual que el número de inmigrantes que llegan a otras tierras en busca del horizonte perdido o de la bonanza fácil. Sin embargo, las esperanzas de mejoras de la calidad de vida quedan suspendidas, bien sea por los choques entre facciones o por las llamas que alguien provocó. La comunidad europea David Owen se reunieron con el presidente de Bosnia, Alija Izetbegović, para tratar de negociar un cese del fuego entre las fuerzas croatas y musulmanas. Al mismo tiempo, ambos negociadores se reunieron con el arzobispo de Sarajevo, mientras decenas de personas protestaban en las afueras del local para exigir el término del embargo de armas para los musulmanes en Bosnia-Herzegovina. Mientras tanto, en Belgrado, el líder del movimiento Renovación Serbio, Vuk Drašković, su esposa y otros 20 dirigentes de la organización, fueron enviados a la cárcel por el gobierno por encabezar protestas antigubernamentales frente al Parlamento. También en Guatemala la situación está que arde y las protestas en contra del nuevo mandatario Gustavo Espina hacen dudar de la estabilidad democrática que a nivel mundial se quiere demostrar. Al menos esa es la opinión que numerosos internacionalistas manejan al observar los enfrentamientos entre el Congreso y el presidente Espina. A esta incertidumbre se le suma la sentencia de Estados Unidos. O vuelve el régimen democrático o Guatemala se queda sola. Y tal como nos reporta nuestro servicio de noticias Newsfile. Con la presencia excepcional de toda la plana mayor del Departamento de Estado en la reunión ad hoc de los cancilleres americanos, Estados Unidos demostró su claro rechazo a la ruptura del orden democrático que se ha registrado en Guatemala. Junto al secretario de Estado, Warren Christopher, llegaron a la sede de la OEA el subsecretario Clifton Wharton y el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson. En su discurso,
Christopher expresó complacencia por la evolución de los hechos en Guatemala, pero advirtió que todavía hay mucho por hacer. Still, Mr. President, it is premature to claim victory. Dijo que es prematuro proclamar victoria, pues los acontecimientos aún están desarrollándose en Guatemala. Agregó que no deben quedar dudas respecto a la resolución de Estados Unidos y de la comunidad interamericana en cuanto a que debe producirse una inmediata y total restauración de la democracia constitucional y de los derechos humanos básicos. Manifestó que hasta que la democracia no esté plenamente restaurada, Guatemala debe seguir aislada y los demás países deben mantenerse vigilantes y comprometidos. Y ahora Román Rojas Cabot nos ofrece su acostumbrado análisis. Tendremos un nuevo contacto desde el Congreso Nacional con nuestros compañeros Emira Sanabria y Luis Guillermo García. Muy bien, amigos, es todo por esta noche en la emisión estelar de El Observador. Les invitamos a continuar en la sintonía de su Radio Caracas Televisión con más información desde el Congreso de la República con nuestros compañeros Emira Sanabria y Luis Guillermo García. Quédense con nosotros. Si no se retiren, que seguiremos informando. Tengan todos muy buenas noches. En breve, Sonoclips y luego en Cine Prohibido, el experimento Harrod.